Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero hacer la vida en mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero vivirla muy dentro de mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Fe en Dios al Extremo. Hoy vamos a hablar acerca de quién es Jesús. Para ello nos vamos a enfocar directamente en el Evangelio de Marcos y los distintos nombres que aplica Jesús. Pero antes de eso, como siempre, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, la presencia de la Trinidad, para que por favor nos nutra con su luz, con su paz, para poder comprender la palabra de Dios. Digan conmigo: Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos y en la condena de tu muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y de vida plena. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, además de en los acontecimientos de la vida. Sobre todo, Señor, en los pobres y marginados. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza que brota de ti, que brota de ella. Testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu Santo. Amén. El Evangelio lo vamos a tomar del capítulo 4, versículo 35 al 41 del Evangelio según San Marcos. Y dice así: Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos a la otra orilla del lago. Entonces, los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: ¡Cállate e enmudece! Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo:
¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, para entender este evangelio tenemos que repasar primero cómo nos va llevando Marcos a través de toda su narración. Primero, si se dan cuenta, cuando nos vamos al capítulo 1, nos lo presenta de inmediato. Comienzo el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, conforme a lo que está escrito en el profeta Isaías. Ya empieza el Señor a mostrar desde la plena introducción lo que se nos quiere comunicar. Luego en el bautismo se nos dice: aquí está el Hijo, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. El Hijo de Dios. Alguien que anuncia la buena nueva. También nos dice que llama a sus nuevos discípulos, que hace diversas curaciones, va presentando el reino, se va presentando a sí mismo como el mismo reino. Pero vemos también en el capítulo 2 y principio del capítulo 3 del Evangelio de Marcos que hay cierto rechazo, en específico desde la parte de su familia, de los gobernantes, de los sacerdotes, incluso de los discípulos de Juan el Bautista, de sus discípulos. Hay una cierta resistencia. Y en el capítulo 4 empieza a hablar en parábolas, pero no le logran entender. A la final empieza a manifestar el reino de Dios a partir de estas parábolas. Todo en específico, sobre todo del sembradío y de lo sembrado, y va explicando cómo es el comportamiento del reino de Dios. No se logra comprender. Entonces, luego viene este escenario del versículo 35 al 41 del capítulo 4 del Evangelio de Marcos, y Jesús está en la tempestad. Podríamos dividir esta reseña o esta narración en los siguientes elementos. Primero, en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 36, Jesús decide pasar a la otra orilla del lago. Luego, en el capítulo 4, versículo 36 y 38, hay una improvisada tormenta que pone en peligro la vida de todos. En Marcos capítulo 4, versículo 39 al 40, Jesús calma esta tormenta, pero también reprende a sus discípulos. Y en Marcos capítulo 4, versículo 41, hay un temor por parte de la comprensión de los discípulos de quién es Jesús. Y ahí es donde queremos llegar. Primero, Jesús decide pasar a la otra orilla. Es una escena muy humana, muy comprensiva, diría yo, pues la faena ha sido fuerte. Jesús ha estado curando, ha estado discutiendo, incluso hasta con su familia, con los herodianos, con los doctores de la ley, con los fariseos. Ha estado diciendo unas parábolas, ha estado con la multitud. Y del cansancio, pues bueno, se reclina en esa barca y se ha quedado dormido. Es la escena más humana que se nota, y por eso es que me encanta el Evangelio de Marcos, el primer evangelio que se tiene datado como escrito. Y además el evangelio más humano, Jesús no habla, sino que se dedica solamente a acciones. Muy importante, pues refleja la humanidad. Jesús está agotado, tan cansado está que comienza un chaparrón. Ha caído un palo de agua, dijeron los venezolanos, y nada, no logra despertarse. Pero eso sí, sus discípulos, al ver la tormenta y al ver que la barca se está llenando de agua: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Entonces el Señor regaña esta tormenta, regaña el mar, la reprende y todo se calma. Pero en la calma se llevan un regaño a los discípulos. ¿Es que no tienen fe? ¿No comprenden el misterio de Dios? Es ahí cuando llegamos al cuarto momento: temor y comprensión, o incomprensión, mejor dicho, acerca de quién es Jesús. Para contestar esto no me quiero salir del Evangelio, así que nos vamos a estructurar solamente en el encaje del evangelista Marcos. Él describe a Jesús desde muchas perspectivas y desde muchos nombres. Por ejemplo, al principio lo llama Mesías, Cristo, o sea, ungido. Eso aparece en Marcos capítulo 1, versículo 1, y también en el capítulo 8, versículo 29, en el 14, 61 y en el 15, 32. Él es el Cristo, el Mesías. También se le llama Kyrie, o Señor, traducido al español, en Marcos 1.3, en el 5.19 y en el 11.3.
Hijo amado, como lo vemos en el bautismo, en Marcos 1:11 y en capítulo 9, versículo 7. El Santo de Dios, en Marcos 1:24. El Nazareno, en Marcos 1:24 y también en capítulo 10, versículo 47. En el capítulo 14, versículo 67 y en el capítulo 16, versículo 6. El Hijo del Hombre, también en Marcos 2:10. Luego tenemos el Esposo en Marcos 2:19. El Hijo de Dios en Marcos 3:11. El Hijo del Altísimo, Marcos 5:7. Carpintero en Marcos 6:3. Hijo de María en Marcos 6:3. Profeta, Marcos 6:4. Maestro, que se lo dicen con mucha frecuencia. Buen maestro. Hijo de David, nombre del Señor, Rabuní. Bendito el que viene, también, hijo, pastor, hijo de Dios bendito en Marcos 14:61 y rey de los judíos en Marcos 15:2. Rey de Israel en Marcos 15:32. Pero aquí no hay un problema con las designaciones que hace Marcos, sino con las comprensiones que se tienen de lo que significa, lo de quién es Jesús para el evangelista y para los que están dentro del texto. Parece que Marcos está bastante claro hacia dónde nos quiere llevar cuando, por ejemplo, se encuentra en algunos como Mesías, el Santo de Dios, ¿sí? Se le llama Santo de Dios en Marcos 1:24, pero ese Santo de Dios para el pueblo de Israel es como un sumo sacerdote, como un nuevo sacerdocio. Jesús no quiere reflejar eso. Luego el demonio lo alude con esta esperanza, pero Jesús le ordena que se calle. Otros esperaban que fuese el Mesías, hijo de David, pero como un rey batallador. Y también, por ejemplo, Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y aquí donde viene la parte del misterio. A pesar de que el evangelista utiliza varios nombres o varios calificativos para designárselos al Hijo de Dios, a Jesús, y también los que aparecen allí lo están llamando con esos nombres que se le colocan en la narración, lo que intenta decirnos Marcos en la profundidad es que aquel hombre que habla del reino, que habla en parábolas, que hace que se calle el mar, que hace que los demonios se arrodillen, que hacen que se expulsen, que la gente quede liberada, que la enfermedad se sane, es un misterio. No hay ningún nombre, ni Hijo de Dios, ni Kyrie, Señor, ni Mesías, ni cualquier nombre que usted y yo le queramos poner. Marcos nos quiere llevar a la línea de Dios es un misterio y solamente en Jesús podemos adorar ese misterio y arrodillarnos. Es hermoso porque por mucho que intentemos llamar a Jesús nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro Dios, ninguno de los calificativos lo logra abarcar. Lo cierto es que en Jesús se nos ha mostrado el Dios que está cerca de los marginados, de los pobres, de los necesitados, que incluso es capaz de perdonar a sus enemigos. Y ese rostro de Dios que antes no se podía ver se nos ha revelado en Él. Un rostro muy humano que se cansa, que está allí para ti, que está allí para mí, que está allí para todos nosotros. Que sufre, que le duele, que padece, que se enoja, que se alegra. Y en medio de todo, cuando nos encontramos con un Dios que es así, como lo dicen muchos teólogos, solamente queda mirar el misterio y adorarlo. En la tempestad, en la alegría, en la tristeza, cuando el Señor parezca dormido, no hay ningún nombre como podamos clamarle. Solamente llamemos, Señor, ayúdanos, que nos hundimos. A lo mejor nos regañe, pero es eso, es estar frente a Él y saber que nada lo puede abarcar y que nosotros debemos arrodillarnos ante su misterio adorado. Marcos es impresionante al redactar su evangelio. Si lo lees del capítulo 1 al capítulo 16, no solamente te vas a encontrar con todos los nombres que hemos leído, a lo mejor te encuentres con otros más, pero tampoco vas a lograr que ninguno de los interlocutores dentro del texto de sus personajes logran abarcar con esa designación todo lo que significa Jesús para la humanidad. Señor,
nuestros calificativos son inabarcables. Tú eres profundo, misterioso, nada te abarca, Señor. Ni aún mostrándote como humano, ni aún mostrándote en la debilidad cuando tienes sueño, cuando te enojas, cuando te entristeces. No hay nada, Señor, que pueda abarcar todo lo que eres para nosotros. Y yo estoy seguro que no se puede abarcar todo lo que tú sientes por la humanidad. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo, por lo menos un poquito, para que nos dejemos abrazar por tu misericordia. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No lo vayas a olvidar. Navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.